Bueno, jóvenes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Esta clase va dirigida para los estudiantes de penal general. En clases pasadas empezamos a hablar de los ámbitos de validez de la norma penal y habíamos introducido o empezado a hablar del ámbito de validez temporal. Nos faltaría hablar del ámbito espacial y el ámbito de validez personal. Para tales efectos vamos a terminar de concluir algunas cosas del ámbito de validez temporal para continuar con los demás ámbitos. Como a modo de conclusión respecto al ámbito de validez temporal, bueno es recordar el tiempo de realización de la conducta. Yo les explicaba en la clase pasada que en respecto a Colombia se aplica la teoría de la acción, y la teoría de la acción nos va a indicar cuándo se realiza la conducta penal y desde qué momento podrían contarse, por ejemplo, fenómenos como la prescripción de la acción penal. Y en ese entendido, la teoría de la acción lo que nos está indicando es que se entiende que la conducta penal se da cuando la acción se manifiesta o cuando la voluntad se manifiesta. Al momento de manifestarse a la voluntad del sujeto agente, desde ahí empieza a entenderse que se realiza la conducta penal. ¿Dónde encontramos materializada la acción? La teoría de la acción la vamos a encontrar materializada en el Código Penal en su artículo 26, que señala: la conducta punible se considera realizada en el tiempo, ojo, en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro resultado. Recuerden ustedes que para efectos de la conducta penal, las conductas pueden ser por acción o por omisión. Entonces, en el tiempo en que se realice y que se manifiesta la voluntad del sujeto activo de la conducta, se entiende que ahí se dio o se realiza la conducta. Esto desde el punto de vista temporal. Cuando veamos el ámbito de validez espacial, vamos a darnos cuenta que no solamente se va a tener en cuenta el tiempo, el momento en que se manifiesta la voluntad del sujeto agente, sino también el momento donde el resultado se concretiza. Pero de momento, respecto al tiempo, es donde se manifiesta la voluntad del sujeto agente. Habíamos colocado unos casos problemáticos, o nos habíamos referido a unos casos problemáticos para explicar estos ámbitos, este ámbito temporal frente a la teoría de la acción, que es con los delitos a distancia, delitos continuados y delitos permanentes. Y colocamos como ejemplo en el delito a distancia el caso, digamos, que es más común encontrar en la doctrina, que es cuando se escribe una carta de carácter injuriosa y se envía por correo. Y la pregunta que se hacía era desde cuándo podía entenderse que se ejecutaba el tiempo de la realización de la conducta penal. Bueno, según la teoría de la acción es cuando se manifiesta la voluntad del sujeto agente, y eso es cuando se plasma en el escrito el contenido injurioso. Pero eso es frente al tiempo, porque si lo que queremos es determinar el lugar en donde se va a ejecutar la acción, aplicando el artículo 15, pues será donde se manifieste el resultado. Esto es donde se recibe o donde se abre la carta. Y esto es importante entenderlo, porque si sucede que la carta es enviada en un delito a distancia, o digamos una bomba enviada con un sobre de un municipio a otro municipio y tarda desde el punto de partida al punto de destinatario, tarda, digamos, varias veces en que llegue el paquete, y en el transcurso de ese tiempo hay un cambio en las leyes, pues es importante entender cuándo, en qué tiempo la conducta se entiende realizada. Pero también es importante entender en qué lugar se consuma la conducta. Entonces, de momento, según la teoría de acción, el tiempo es cuando se manifiesta la voluntad del sujeto agente, y el lugar donde se va a concretizar la acción, uno de los dispositivos del artículo 15 nos va a señalar, y en su momento vamos a hablar de eso de forma más particular cuando hablemos del ámbito espacial. Va a señalar que es el lugar donde se consuma la conducta. Entonces, dicho esto, esto es, digamos, una aclaración respecto a los delitos continuados. Como quiera que ellos se están, digamos, ejecutando constantemente en el tiempo. Por ejemplo, el caso del hurto continuado que hace un cajero que constantemente está robando dinero de la caja, y se hace durante un largo lapso de tiempo, pues se entiende que la acción o la voluntad del sujeto agente, según la teoría de la acción, se está manifestando cada vez que la acción se está repitiendo. En ese entendido, se está ejecutando la acción en cada momento en que la misma se manifiesta la voluntad del sujeto agente, en cada vez que la conducta se está consumando. Entonces, en cualquier momento de ello se puede tomar como punto de partida para entender qué tiempo de la conducta se realizó. Para aplicar el fenómeno de la prescripción en estos casos, pues se tendría que coger el más favorable para el procesado.
En lo respecto a los delitos permanentes, un ejemplo de ello sería el delito de desaparición forzada. Pues tendríamos que considerar también que el tiempo de la ejecución se da en este tipo de delitos permanentes, requieren por sí mismos una gran cantidad de tiempo para que los mismos se lleven a cabo, se ejecuten y se consuman. Entonces, ¿cuál es el tiempo de realización de la conducta? Pues desde el momento en que empieza a transcurrir este tipo de conductas. Hay unos doctrinantes que señalan que frente a este tipo de delitos no podría operar el principio de favorabilidad, y parten de esa teoría porque sostienen que si en un tiempo, digamos que la conducta empezó a ejecutarse en el año, por un ejemplo, colocar un ejemplo, en el año, digamos, 2000, en el año 2000 se ejecutó la conducta y la conducta tiene una punibilidad de 10 años, pero a partir del 2002 la conducta subió a una pena de 20 años. Entonces señala, si hubo ese cambio de tiempo y aún la conducta del delito permanente, imaginémonos que es un delito de desaparición forzada, se empezó a ejecutar en el año 2000 y finalizó en el 2005, señalan algunos doctrinantes que no se podría aplicar el principio de favorabilidad para favorecer al sujeto agente de este delito de desaparición forzada con el beneficio que mantiene la ley anterior, es decir, la ley del año 2000 frente a la ley que fue frente a la ley que la modificó del año 2002, en donde se incrementó la pena. Es decir, no se podría aplicar la ley más favorable, sino que se tendría que mantener la ley anterior, siendo incluso esta más gravosa. Sin embargo, esta teoría yo pensaría que no tendría mucha acogida, porque recuerden ustedes que el principio de favorabilidad es un principio de carácter constitucional, y en todo caso yo considero que se debe aplicar la favorabilidad, y en este caso la ley posterior, siendo favorable, debiera aplicarse incluso para los delitos de carácter permanente. Bien, aquí frente a lo que acabo de decir podríamos traer a colación una postura jurisprudencial, como son las sentencias de la Corte Constitucional, la C619 del 2001, la C200 del 2002 y la Corte Suprema del 15 de 1961, que respaldarían esta postura. En ese sentido, señalan estas altas corporaciones que si la nueva ley resulta ser más gravosa, podría llegarse a aplicar el principio de favorabilidad y la ley derogada obraría con ultraactividad. Ya sobre este tema de la ultraactividad y la retroactividad ya hablamos en las clases pasadas. Cualquier duda que tengan al respecto, pues remítanse a ese video. Traigo a cita estas sentencias para indicar eso. La ley favorable debe aplicarse, en principio, siempre debe aplicarse. Disposiciones penales temporales o excepcionales. Bien, esto es importante ya para finalizar el ámbito de validez temporal, es que pueden presentarse en el régimen colombiano, en el régimen jurídico colombiano, disposiciones de carácter temporal que suspendan las leyes ordinarias. Un ejemplo de esto, por ejemplo, serán cuando se declaran los estados de excepción. En el caso colombiano, actualmente estamos en un estado de excepción por la pandemia del COVID-19. Hasta ahora no se ha modificado la parte sustancial y la parte adjetiva, derecho procesal penal, no se ha modificado, solamente se sacó un decreto, pero con un decreto que buscaba escarcelar o generar beneficios para descongestionar las cárceles, que entre otras cosas, acá les comento que es un decreto que tiene muchas excepciones y en la práctica no va a hacer mucho los beneficios que van a producir. Pero bien, tocando este tema de las disposiciones penales temporales y excepcionales, cuando se declaran estados de excepción y los declara el presidente de la República en ejercicio de estos derechos constitucionales que le permite a la Constitución, podría suspender leyes de carácter procesal y también podría suspender leyes penales, leyes sustantivas penales, agravando incluso las conductas. Pero ¿qué pasaría si eso llegase a suceder? Digamos, actualmente el presidente saca un decreto donde agrava las conductas, digamos, de violaciones de regímenes sanitarios, y agrava y pone más gravosa con el objetivo de que la ciudadanía respete estas normas sanitarias. ¿Qué pasaría? Pasa que mientras estén estas disposiciones vigentes, pues se van a aplicar dichas disposiciones, pero una vez se suspendan estas disposiciones que tienen un carácter, como quiera que son excepcionales, tienen un carácter transitorio, una vez se superen pues las leyes que habían suspendido, es decir, las leyes ordinarias que habían quedado en latentes, volverán a revivir y siendo más favorables se van a aplicar. Eso es algo que deben tener muy pendiente. Incluso si una persona llegase a ser sentenciada en un estado de excepción y si dentro de ese estado de excepción se agravó la conducta por la cual estaba siendo juzgada y lo condenaron de conformidad a ese estado de excepción a una pena gravosa,
Una vez superado el estado de excepción, se le tiene que redosificar la pena con las normas anteriores que estaban vigentes al momento en que cometió la conducta. ¿Por qué? Porque son normas más favorables y que en todo caso, en principio, lo favorecen al procesado y las mismas, por lo tanto, deben aplicarse. Entonces, los estados de excepción, si llegasen a modificar normas de carácter penal, son transitorios. Sobre lo que les acabo de mencionar, les recomiendo leer esta sentencia, que es una sentencia muy importante, la que está acá citada, de la Corte Constitucional, que fue de las primeras sentencias que se sacaron para estudiar la constitucionalidad del sistema penal acusatorio, que fue adoptado con la Ley 906 de 2005. La Ley 906, de 2004, les recomiendo estar pendiente de esta sentencia muy importante. Es probable que hagamos un taller sobre la misma, entonces estén pendientes de ella. Esta sentencia, la Corte aquí reitera y vuelve a hacer énfasis que el principio de favorabilidad es de raigambre constitucional y su aplicabilidad incluso cobija a la retroactividad y la ultraactividad de las normas cuando son beneficiosas para los procesados. Y frente a esto, la Corte hace una indicación muy importante, es que en tratándose de favorabilidad, la Constitución no discrimina entre leyes sustantivas y leyes de procedimiento penal. Es decir, en tratándose de la favorabilidad, cuando se quiere aplicar el principio de favorabilidad, se pueden aplicar de forma indistinta las normas procesales como las normas sustantivas que están en el Código Penal. Recuerden ustedes que las normas sustantivas son las que están en el Código Penal, tanto en la parte general como en la parte especial, como las normas procesales que están en los sistemas procesales colombianos. En este caso, actualmente, la Ley 906 del 2004 y la Ley 600 de 2000. Bien, ahora sí, dicho lo anterior, vamos a entrar a este tema que es el ámbito espacial de validez de la norma penal. Respecto al ámbito de validez de la norma especial, lo que hay que indicar es que las normas penales tienen un destinatario y ese destinatario se tiene que ejecutar. Como se ejecuta en un tiempo, también debe ejecutarse en un espacio. Digamos que nuestra existencia está regulado por esas dos dimensiones, el tiempo y el espacio, y ambos son, digamos, indisolubles, están ahí siempre, el tiempo y el espacio. Entonces, igual pasa con las normas penales. Las normas penales tienen un ámbito temporal y también un ámbito espacial, y lo mismo sucede para las normas penales. En ese sentido, las normas penales se deben aplicar en un ámbito espacial que hace lugar al espacio, pero no necesariamente está relacionado con la zona geográfica, en este caso del territorio nacional, porque vamos a ver que la zona geográfica en Colombia se va a extender en lo que se considera el ámbito espacial bajo ciertas situaciones en las cuales va a suceder una extraterritorialidad de la ley penal en cuanto a su aplicabilidad. Entonces, bueno es entender que no se debe entender por el ámbito de validez literalmente los límites geográficos del país o las fronteras. Es decir, cuando hablamos de ámbito espacial, no necesariamente nos referimos a los ámbitos o a los límites geográficos, o hablamos literalmente de la frontera, porque vamos a ver que existen conceptos que hacen alusión a un ámbito territorial que incluso escapa a lo que nosotros normalmente consideramos como fronteras o límites geográficos. Entonces, dicho eso, sigamos con la exposición. Para tales efectos, en cuanto al ámbito de validez espacial, existen varias teorías que la doctrina ha venido acogiendo o ha venido desarrollando, y hay que destacar cuál es la que aplica en Colombia. Una de las primeras teorías es la teoría de la acción. Recuerde que esta teoría es la que aplica frente al ámbito temporal, y señala que esta teoría que se entiende que sucede la conducta cuando se manifiesta la voluntad del sujeto agente. Y existe otra teoría que es la teoría de resultado, y la teoría de resultado es que se entiende que la conducta sucede cuando el resultado es verificable en el lugar donde se desarrolla la conducta. Y existe una teoría que es ambigua o mixta, que acoge estas dos. Es decir, es importante tanto el lugar donde se manifiesta la voluntad del sujeto agente como el lugar donde finalmente el resultado se produce. Entonces, para efectos de nuestro código penal, vamos a ver que pareciera
que se acoge la teoría de ubicuidad o mixta. Es decir, se tiene en cuenta tanto la teoría de la acción como la teoría de resultado. Dicho esto, vamos a pasar. Y fíjense ustedes cómo la teoría de la ubicuidad básicamente está reproducida en el artículo 14 de la ley 599 de 2000, es decir, en el Código Penal. Bueno es que se ubiquen en el Código Penal cuando estén escuchando este video y este audio respectivo. Entonces, la teoría, ¿por qué se aplica la teoría de la ubicuidad? Fíjense ustedes lo que señala la norma. La ley penal colombiana se aplicará a toda persona que le infrinja en el territorio nacional, salvo excepciones consagradas en el derecho internacional. Cuando hablamos de territorio nacional, repito, y teniendo en cuenta el ámbito de validez espacial, no nos referimos necesariamente a la composición geográfica de nuestro territorio, sino que eso incluye otros conceptos de los cuales vamos a hablar dentro de un momento. Entonces, por territorio se comprende el espacio y el conjunto de cosas sobre la que el Estado ejerce su imperio o sobre su soberanía. Ahora vamos a ver cuál es ese espacio y cuál es ese conjunto de cosas. Entonces, de momento, tengan eso claro. La teoría que se aplica es la teoría de la ubicuidad o mixta, es decir, la teoría que recoge tanto la teoría de la acción como la teoría del resultado. Dicho esto, para comprender lo que significa el territorio nacional desde un punto de vista espacial, vamos a entender que el territorio se compone por el suelo y por el subsuelo. Esto está recogido en la Constitución, artículo 101, incisos 3 y 4. También el territorio está compuesto por el mar y las aguas territoriales, que comprende mar territorial, zona contigua, plataforma continental y zona de economía mixta. ¿Dónde se encuentra esto regulado? En la Constitución, artículo 101, inciso 4, Convención de Jamaica, 1982, y todas estas disposiciones que yo coloco acá como un marco normativo para que ustedes tengan en cuenta y puedan consultar a efectos de tener un soporte jurídico de esto que les acabo de mencionar. Territorio espacial nacional comprende también, les había mencionado en el primer punto, vamos al segundo, comprende el espacio aéreo que encierra el espectro electromagnético y el segmento de la órbita geoestacionaria. Esto se encuentra regulado en la Constitución, artículo 101, numeral 4, y en las demás leyes concordantes que dan o que regulan esto que nos acabamos de referir. Es decir, no solamente va a ser el aspecto físico, el territorio, el suelo y el subsuelo, sino también lo que está por encima de ello. Es decir, la atmósfera y todo lo que compone el espacio aéreo y el espacio aéreo electromagnético y el segmento de la órbita geoestacionaria. Se incluyen columnas de aire que se levanten sobre el mar territorial y las aguas jurisdiccionales. Convención del Mar, 1982. Entonces, fíjense ustedes cómo el territorio no se puede considerar como mero mapa de Colombia, sino que se va extendiendo frente a los mares y también frente al aire, es decir, las columnas de aire que están sobre el territorio. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque se puede presentar una conducta penal, por ejemplo, en un barco, o se puede presentar una conducta penal en un avión, y habría que preguntarse qué ley penal aplica. Bueno, y aquí estamos definiendo que el ámbito de validez de la norma penal también cobija a estos espacios, tanto del mar marítimos como espaciales, como dentro de lo que se considera el territorio nacional. Ahora, territorio sobre las cosas comprende. Habríamos hablado del territorio sobre el espacio. Ahora, territorio sobre las cosas. Artículo 15, Código Penal, territorialidad por extensión. La ley penal se aplica. Primer punto. Naves o buques mercantes y aeronaves del Estado o explotadas por este. Es decir, aquí se trata de naves y aeronaves explotadas por el Estado, es decir, que tienen o son del Estado o son públicas o el Estado tiene participación en su explotación y que estén por fuera del territorio. Es decir, una nave o un buque mercante que sea propiedad del Estado o donde el Estado tenga participación, si está por fuera del territorio, se aplica por territorialidad por extensión la ley penal. Es decir, que si se llegase a cometer un delito en una de estas naves o buques mercantes o aeronaves del Estado o explotadas por este, se va a aplicar la ley penal por el factor de extensión de la territorialidad. Fíjense ustedes que pareciera como si las naves, buques mercantes o aeronaves, es decir, los aviones, bajo una ficción legal se entendieran que cuando están por fuera del territorio geográfico
los mismos compusieran también parte de nuestro territorio, es decir, un avión que se encuentra por fuera de nuestros límites geográficos, y si es un avión de colombiano y si es un avión del Estado, se entiende que se extiende el territorio o la territorialidad y se le aplicarían las leyes colombianas, las leyes penales colombianas. Eso es importante porque hace un momento les mencionaba que si se llegase a dar, por ejemplo, un homicidio en un buque mercante o en una aeronave que está por fuera del mar territorial o está por fuera del espacio aéreo colombiano, se va a entender que la ley penal se le aplica por extensión. Se reputan como parte del Estado como una ficción legal. Esto está en el artículo 89 de 1938. Hay que destacar algo, que estas ficciones legales que dan por extensión la territorialidad y la aplicación de la ley penal en estos casos está actualmente fuertemente cuestionada, y es un concepto que quizás a futuro va a tender a desaparecer porque el mundo cada vez es más globalizado. Y además existe mucha cooperación internacional, es decir, que si un delito se llega a cometer por fuera del territorio geográfico de un país, pues existe posibilidad que sea juzgado por fuera o que se extradite a la persona al territorio colombiano. Pero de momento esta ficción es legal, subsiste y se mantiene según el artículo 15 del Código Penal. Segundo punto, naves o buques mercantes privados. Fíjense, aquí hablamos de buques del Estado o con participación del Estado. Aquí es naves o buques mercantes privados y aeronaves, es decir, aviones privadas que se encuentren en alta mar. También se reputan parte del territorio. Se reputan parte del territorio cuando se encuentren por fuera. Pero frente a estas dos circunstancias aplica una excepción. Se aplica la extensión territorial si la acción penal, no se aplica la extensión territorial si la acción penal se inicia en el exterior y cuando operan excepciones de derecho internacional. Es decir, que frente a estas dos circunstancias, en el evento de que se llegase a dar un delito, cualquiera que sea, en una nave, en un buque o en una aeronave, ya sea del Estado o ya sea privada, que esté por fuera del territorio geográfico colombiano, se podría aplicar la ley penal si se presentan esas circunstancias, salvo si, por ejemplo, las personas que cometieron ese delito ya se le empezó a investigar en los respectivos países o se le investigó por otro se le investigó por otro estado, y si se le llegase a investigar por otro estado y se inició el ejercicio de la acción penal, pues no se puede juzgar nuevamente en Colombia, porque se estaría violando un principio constitucional que se conoce como el non bis in idem. El non bis in idem, recuerden ustedes que es uno de los principios limitantes de jus puniendi, es decir, el Estado colombiano no podría investigar por segunda vez, salvo algunas excepciones, a una persona sobre la cual ya se le inició una investigación en un estado extranjero. Dicho esto, seguimos entonces. ¿Qué sucede con las embajadas y consulados? Hay que precisar que no forman parte del Estado como un principio y como en principio se consideró. Anteriormente, en las primeras partes del derecho internacional, digamos los primeros pininos del derecho internacional, se consideraba que las embajadas y los consulados eran una extensión del territorio colombiano. Actualmente no se considera eso. O era una extensión de los territorios que tuvieran sus respectivas embajadas. Es decir, si Colombia tiene una embajada, digamos, en Estados Unidos, se consideraba la embajada en Estados Unidos, en Washington, por ejemplo, que hacía parte de esa embajada, hacía parte de Colombia. Eso ya es una ficción que está totalmente superada y así no se considera. Pero ¿qué pasa entonces si algún miembro con inmunidad diplomática llegase a cometer un tipo penal estando en la embajada colombiana por fuera de nuestro territorio? Pues va a gozar de una inmunidad de acuerdo a la Convención de Viena y se le va a aplicar las leyes colombianas toda vez que esa persona está revestida de una inmunidad diplomática. Sobre esto vamos a hablar más adelante porque esto es un ámbito de validez personal. Pero de momento es bueno que tengan esa precisión. Las embajadas no se entienden como una extraterritorialidad del territorio colombiano. En su momento se tuvo así, pero ya es una idea que está superada por el derecho internacional. Lugar de realización de la conducta punible. Fíjense, lugar de realización de la conducta punible. Hace un momento hablamos de el tiempo donde se entiende que se realiza la conducta punible. Aquí estamos hablando del lugar. Recuerden que cuando hablamos del tiempo se aplica la teoría de la acción y respecto al lugar se aplica la teoría de la ubicuidad. Vamos a volver sobre las diapositivas. Teoría de la ubicuidad o mixta, es decir, compuesta por ambas, tanto por la teoría de la acción como por la teoría del resultado. Entonces vamos a ver unas disposiciones del artículo 15 del Código Penal que nos señala que la conducta punible se considera realizada respecto al lugar.
Primero, en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción. Lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción. Aquí digamos que aplicaría la teoría de la acción, es decir, donde se manifiesta la voluntad del sujeto agente. Esto es un aspecto que resulta relevante en materia de extradición. B. En el sitio donde se debió realizar la acción omitida, o en los casos de comisión por omisión. En los sitios donde se debió realizar la acción omitida, o en los casos de comisión por omisión. Es decir, cuando el sujeto agente no actuó y actuó por comisión por omisión. Recuerden que la comisión por omisión es aquella que no está establecida expresamente en las leyes, sino que se infiere a través de la interpretación de los tipos. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio, el cual se puede cometer por comisión por omisión. No confundir con la comisión propia, que es la que sí está expresamente establecida en las leyes penales, como por ejemplo la omisión de socorro. C. Donde se produjo o debió producirse resultado para los eventos de los delitos tentados. Fíjense ustedes cómo el Código Penal mantiene las dos teorías mixtas. Aquí tiene la de resultado y aquí se reproduce, aquí tiene la teoría, acude a la teoría de la acción y aquí acude a la teoría de resultado. Es decir, el resultado también es importante para determinar el lugar donde se realiza la conducta punible. Entonces pasemos. ¿Cómo se entiende esto frente a la naturaleza de los delitos? Imaginémonos estos casos que son los más problemáticos. Delito a distancia. Se estima realizada la conducta en el territorio nacional si la acción o el resultado se produjo en él. Fíjense que se tiene en cuenta la acción y se tiene en cuenta el resultado. Los delitos a distancia son aquellos que se entienden que se cometen en un momento donde se ejecuta la acción y el resultado se despliega en otra circunstancia espacial o incluso temporal. Un ejemplo, se lo había mencionado cuando hablamos del ámbito temporal, es cuando se envía una carta injuriosa o cuando se envía un paquete con una bomba. Serían un ejemplo para explicar un delito a distancia. Es decir, no coincide el momento donde se introduce la bomba o donde se escribe la carta injuriosa con el momento en donde la carta es leída y se produce el resultado, o la carta explota teniendo un material explosivo, es decir, donde se produce el resultado. Pero para efectos de entender el lugar de realización de la conducta, pues se puede entender que la misma se realiza tanto donde se ejerce la acción, es decir, donde se escribió la carta, donde se manifestó la voluntad del sujeto agente, según la teoría de la acción, pero también teniendo en cuenta el resultado, es decir, donde la carta fue leída o donde la carta explotó. Fíjense ustedes que aquí se demuestra cómo frente al lugar de realización de la conducta se aplica la teoría que les mencionaba. Me estoy regresando. La teoría ubicuidad o mixta, de la ubicuidad o mixta. Delitos continuados de ejecución permanente. Se considera llevada a cabo delitos continuados o de ejecución permanente. Se considera llevada a cabo en cada uno de los lugares donde se efectuó una parte de la acción frente a los delitos continuados. Recuerden ustedes que los delitos continuados son los que tienen varias acciones que se están repitiendo y cada vez que se repite la acción se va consumando el delito. Entonces, en cada acción que se vaya presentando se entiende que en ese lugar pues se está ejecutando la acción. Y frente a los de ejecución permanente, donde la acción respectivamente se está ejecutando. Por ejemplo, en el delito de desaparición forzada, donde se ejecutó la acción, se entiende que ese es el lugar donde se tipifica este delito. En los delitos de omisión, tanto donde se produjo el resultado para la omisión impropia, por ejemplo, un ejemplo de homicidio, como en donde el autor estaba obligado a actuar por omisión impropia o por omisión impropia. Fíjense que se tiene en cuenta tanto el resultado como el lugar donde está obligado a actuar, es decir, se tiene en cuenta la acción. Eso vuelve a reafirmar que frente a lugar de realización de la conducta punible se tiene en cuenta la teoría de la ubicuidad o teoría mixta, que tiene o le da relevancia tanto el lugar donde se ejerce la acción como el lugar donde el resultado se concretiza. Bueno destacar otros casos acá, por ejemplo, cuando se trata de delitos tentados. El actuar criminoso se puede reputar efectuado en el sitio donde debía producirse el resultado según la voluntad del sujeto agente. Es un delito de tentativa. La persona, digamos, quiere matar a otra, busca un lugar para matarla y en ese lugar ejerce la acción y digamos que no se consuma la conducta por una circunstancia ajena a la voluntad del sujeto agente, de conformidad al artículo 27 del Código Penal. ¿Y dónde se entiende que se ejecutó la acción? Pues el lugar donde se ejerce la acción.
que es el lugar donde el autor haya desplegado la voluntad, en el caso que estamos mencionando, de matar. Delito de tránsito. Se impone la ley penal sin que importe cuál fracción se dio en el territorio patrio. Es decir, son delitos que se pueden cometer en varios países. Digamos un delito, serial. Una persona cometió un homicidio serial en Ecuador, en Brasil, en Venezuela y en Colombia. En lo que respecta a Colombia, si se cometió el delito también en Colombia, más allá de que se haya cometido en otros territorios, pues se entiende que al haberse cometido dentro de nuestro territorio, el Estado colombiano tiene que ejercer el ejercicio de la acción penal y tiene que investigar la conducta que se cometió dentro de nuestro territorio, incluso si fue de forma transitoria. A eso se refiere los delitos de tránsito. Un delito que se comete, repito, en varios países, pero si se cometió incluso por un breve tiempo en nuestro país cobra jurisdicción para investigar ese delito. ¿Qué pasa con la participación criminal? Si los actos se orquestan en el extranjero, pero se ejecutan en el suelo patrio, se entiende que están cometidos aquí. Fíjense que aquí se tiene en cuenta el resultado. Es decir, los actos criminales se orquestaron, es decir, el plan criminal viene ejecutándose o el intercrimine viene ideándose en el extranjero. Digamos una banda criminal. El concierto para delinquir, se empieza a realizar en el extranjero. Pero lo que ellos concertaron, el delito de homicidio, se ejecuta en territorio patrio. ¿Qué pasa con la legislación colombiana? Pues se va a aplicar el ejercicio de la acción penal en el territorio patrio frente a la conducta que se han ejecutado en nuestro territorio, independientemente de cómo se obre, si es por participación criminal. Entendemos por participación criminal cuando se actúan como coautores, propios o impropios, o como partícipes. Y dentro de los partícipes vamos a entender a los determinadores y a los cómplices y también al interviniente. Eso está en el artículo 30 del Código Penal. Para ello hay un video que yo grabé donde explico estas formas o estos concursos de la persona en la conducta punible. Recomiendo que se remitan a ese video donde pueden encontrar esto con una mayor ilustración y pueden complementar el estudio de lo que les estoy mencionando. Está cargado en YouTube también el video que se habla sobre el concurso de personas que concurren en la conducta punible. Reitero, se habla de autoría, se habla de la coautoría, propia, impropia, determinador, cómplice e intervinientes. Bien, extraterritorialidad de la ley penal, artículo 16. Es procedente aplicar la ley penal aunque el hecho no se haya cometido dentro del territorio nacional, ante la necesidad de preservar la soberanía económica, política y jurídica de eventuales vulneraciones de bienes esenciales como la paz, la dignidad nacional, la salud y la administración nacional. Es decir, la ley penal colombiana, según el artículo 16, se podría aplicar de forma extraterritorial cuando haya que proteger la soberanía del país, la economía, la política y los cimientos básicos que componen el Estado colombiano. El artículo 16 nos va a señalar unas causales donde se aplica esta extraterritorialidad de la ley penal frente a conductas que se hayan cometido por fuera o parcialmente en nuestro territorio patrio. Tenemos, por ejemplo, que la ley penal colombiana se aplicará de forma extraterritorial a las personas que cometan en el extranjero delitos de existencia y seguridad del Estado, es decir, delitos que ponen en jaque la seguridad de del Estado colombiano, contra el régimen constitucional, contra el orden económico y de acuerdo a las conductas definidas en el artículo 323, es decir, del lavado, excepto las conductas del artículo 323, eso hace alusión al lavado de activos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se cometan estas conductas que ponen en jaque el orden, la existencia y la seguridad del Estado y que se ejecutan por fuera de nuestro territorio? Es decir, se cometan en el extranjero. Va a aplicar la ley colombiana porque es como una especie de que la ley estuviera persiguiendo a quienes atenten contra la seguridad y existencia del Estado. Entonces, por ese motivo, por los valores que se están protegiendo, por los intereses, que se están protegiendo, se entiende que cobra extraterritorialidad la ley penal. Y señala la norma, aun cuando hubiera sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana. En este caso, esta sección pareciera como pusiera, incluso descartara la aplicación del non bis idem. ¿Por qué? Hombre, porque se trata de delitos que se cometen en el extranjero, que podrían cometerse en el extranjero, que afectan la seguridad y la existencia del Estado. Es decir, son delitos sumamente graves.
Ahora, una cosa es que lo diga la ley colombiana y una cosa es que se aplique, pero digamos que teóricamente hablando está consagrado en la ley penal. Porque puede pasar que el Estado extranjero no quiera extraditar a la persona. En todo caso, se entiende que la ley colombiana consagra la judicialización de esas personas que atenten contra la seguridad del Estado y su existencia. El artículo 2, el numeral 2, el artículo 16 del Código Penal, posibilidad por vida activa. Se prevé la aplicación de la ley penal colombiana a la persona, debe ser colombiano, que al gozar de inmunidad, estoy hablando de los diplomáticos, preste su servicio al Estado y cometa un delito en el extranjero. Es decir, se trata de un diplomático que tiene inmunidad diplomática y comete un delito en el extranjero. Recuerde que cuando hablábamos en el ámbito temporal habíamos dicho que las embajadas no se entiende que hacen parte del territorio, es decir, no es un territorio por extensión, como sí sucede con los buques y los aviones. En el caso de las embajadas, si se llegase a cometer un delito por parte de alguien que goza de impunidad, quien debe aplicar la ley penal, incluso cometiéndose el delito por fuera de nuestro territorio, pues es el Estado colombiano. Porque las personas, los diplomáticos, tienen inmunidad diplomática, repito. Tercero, a la persona, nacional o extranjera, que sin gozar de inmunidad diplomática preste su servicio del Estado y se cometa en el extranjero, salvo si hubieran sido juzgadas en el exterior. En estos eventos, si la persona fue juzgada, sí se respeta el non bis in idem. Fíjense que aquí aplica para nacionales o extranjeros. Cuando se cometan delitos en el extranjero, repito. Los delitos tienen que ser diferentes a lo que habíamos hablado en la causal primera, es decir, esta que está acá. Cuarta, a los nacionales que se hallen en el territorio nacional después de haber cometido delitos en el extranjero, sancionado con pena privativa de la libertad mínima de 2 años o en las condiciones que no hayan sido juzgados en el extranjero. Si la pena es inferior, se requerirá petición por parte o petición especial del procurador. En este caso, aquí lo que se está sancionando es extranjeros que cometieron una conducta en otro país y estando ya en nuestro territorio se les puede iniciar esa investigación por petición especial del procurador. Esto es una competencia que solamente tienen los procuradores en este tipo de eventualidades, y si no se hace así, carecería de legitimidad del Estado para investigarlo. Entonces, existiendo la petición especial o por parte de una conducta penal cometida por un nacional en territorio extranjero, se podría investigar siempre y cuando la conducta tenga una pena mínima de 2 años. Puede suceder que en el extranjero la conducta sea muy gravosa, pero en nuestro territorio la conducta sea simplemente una contravención, es decir, la conducta ni siquiera haga tránsito a un tipo penal. En esos eventos pues la investigación no se dará, porque como quiera que es una contravención, va a tener una pena menor a 2 años. Entonces, dicho eso, pasemos a la siguiente causal, la quinta. Al extranjero que, encontrándose en el territorio nacional, hubiera cometido en el exterior delitos contra bienes del Estado o sus connacionales distintos a los numerales 1 y 3. Es decir, al extranjero que cometió un delito contra el Estado colombiano o sus connacionales distintos a los numerales 1, es decir, contra la seguridad del Estado, y al tercero que lo mencionamos en su momento, cuya pena no sea inferior a 2 años y no hubiera sido juzgado en el territorio extranjero. También el Estado colombiano podría juzgar este tipo de conductas aun cuando la conducta se hayan cometido por fuera en el extranjero. Pero ¿qué se requiere? Que se encuentre en el territorio nacional. Si no se encontrara en el territorio nacional, también podría aplicarse la conducta en el evento de que atente o esté en la causal primera que ya le mencionamos hace un momento. Me refiero a esta causal donde se ponga en riesgo la seguridad y existencia del Estado, o tratándose de diplomáticos, siempre y cuando diplomáticos que cometan delitos en el extranjero y se les va a aplicar la ley colombiana. ¿Por qué? Porque gozan de inmunidad, como se mencionó hace un momento. La sexta, principio de jurisdicción universal. Este es muy importante y básicamente, denme un segundo, que hay un mosquito por aquí molestando.
el principio de jurisdicción universal señala que la ley colombiana se aplica al extranjero que hubiera cometido un delito contra otro extranjero. Es decir, fíjense, aquí pareciera como si el Estado colombiano empezara a tomar fuerza y se arrogara la competencia de investigar un crimen que comete un extranjero contra otro extranjero. Pero para ello se necesitan ciertas condiciones. Las primeras condiciones es que se halle en el territorio colombiano, es decir, el extranjero que atentó o cometió un delito contra otro extranjero se halla en el territorio colombiano, que el delito tenga pena privativa de la libertad no inferior a 3 años, es decir, un delito que sea gravoso, en este caso sería un delito de investigación oficiosa, que no se trate de delitos políticos. Esto es muy importante porque puede pasar que se cometa un delito de un extranjero contra otro extranjero, por si se trata de un delito político, pues ahí el Estado no podría investigarlo. ¿Por qué? Los delitos políticos son aquellos delitos que se cometen, los delitos políticos, les mencionaba, son aquellos delitos que se cometen según la teoría, según la doctrina, son delitos que se cometen con un fin altruista contra los regímenes de los estados, es decir, son delitos que quieren derrocar gobiernos, pero con fines altruistas. Entonces, si se trata de un delito político, pues no se va a entrar a operar este principio de jurisdicción mundial. Los delitos políticos son una especie de delitos cuyo origen es bastante antiguo, prácticamente se remota su estudio a las revoluciones burguesas, como quiera que las revoluciones burguesas fueron precisamente conductas que se llegaron a levantar contra las existencias de monarquías en ese tiempo, y toda revolución, una vez, digamos, si una revolución no triunfa, pues quienes no triunfaron son delincuentes, pero si triunfa, pues serán héroes. En ese caso se considera que los delitos políticos, cuando se cometen con fines políticos, es decir, con un fin altruista, pues no va a entrar dentro de lo que se considera el principio de jurisdicción mundial. Y segundo, finalmente, que su solicitud de extradición no hubiera sido reconocida por el gobierno nacional. Es decir, si el gobierno nacional no reconoció la extradición de una persona que cometió un delito contra otro extranjero por el principio de jurisdicción mundial, y estando ese extranjero en el territorio colombiano y no se trata de un delito político, pues va a aplicar el principio de jurisdicción mundial y la persona se le va a aplicar la ley colombiana. Es decir, va a ser juzgado de conformidad a las leyes colombianas una persona que atentó contra otro extranjero, incluso por fuera del territorio nacional, siempre y cuando no haya sido tampoco juzgado en el extranjero. Solo procederá, se señala acá, mediante petición especial del procurador y siempre que no haya sido juzgado por el extranjero, porque si el extranjero cometió este delito contra otro extranjero pero fue juzgado en otro estado, pues el Estado colombiano no podría juzgarlo porque violaría el non bis ide. Se requiere la solicitud del procurador para iniciar el ejercicio de la acción penal. La extradición, esto es un tema también importante. La extradición es un mecanismo de cooperación entre los estados. Cada vez es más vigente, es un mecanismo que busca acabar con la impunidad. En un principio la gente cometía delitos y lo que hacía era irse hacia otro estado para que no lo persiguieran las autoridades del país donde había cometido el delito. En ese tiempo las soberanías eran demasiado fuertes, pero con el mundo cada vez más globalizado existe mayor cooperación entre los estados y se aplica la extradición. La extradición tiene una clasificación activa, cuando un estado solicita a otro la entrega a la persona que ha delinquido en su territorio, y pasiva, cuando el estado donde se halla el extraditable es el que lo entrega. Entonces es la clasificación básica de la extradición. Ámbitos de validez personal. Los ámbitos de validez personal o excepción de aplicación igualitaria de la ley. El ámbito de validez personal tiene algo que hay que destacar. En principio, desde que surgieron las revoluciones burguesas, se considera que la ley o que todas las personas son iguales ante la ley. Es decir, en principio y como regla general, todas las personas se les debe aplicar las mismas leyes independientemente de su condición social, religiosa, ideológica. Las leyes son iguales para todas las personas. Sin embargo, tiene una excepción esa aplicación igualitaria de la ley, que va a depender de algunas circunstancias que son las que les voy a mencionar según el ámbito de validez personal. Entonces, una de esas circunstancias es la inmunidad. La inmunidad opera frente al Estado, es decir, los estados o los regímenes estatales tienen una inmunidad para no ser investigados frente a tribunales extranjeros cuando cometan conductas, salvo si han firmado convenios que así lo permitan. Entonces los estados, en principio, como regla general, tienen esa inmunidad. La inmunidad también la tienen los agentes diplomáticos y consulares frente a delitos que llegasen a cometer en el extranjero. Recuerden que hace un momento hablábamos de esto y señalábamos que las embajadas no son extensiones de territorio de los países.
Entonces, si un diplomático comete una conducta por fuera del territorio colombiano, se le va a aplicar la ley del territorio de donde es originario. Recuerde que lo mencionamos hace un momento dentro de estas causales. Precisamente lo mencionamos en la segunda. La ley penal colombiana se aplicará. Entonces, volvemos a la diapositiva. Entonces, recuerda, la inmunidad se aplica frente a los estados y frente a los agentes diplomáticos o consulares. Existe también algo que se llama la indemnidad, pero la indemnidad es diferente a la inmunidad. La indemnidad son garantías o son pequeñas prerrogativas que tienen algunas personas frente a la ley penal. Un caso de una indemnidad, por ejemplo, son los congresistas cuando hacen debates en el Congreso y pueden utilizar palabras de alto calibre. A ellos, según el artículo 185 del Código Penal, no se les va a aplicar los delitos de injuria y calumnia si están dentro del debate, dentro del recinto del Congreso. Eso es una indemnidad, pero no se debe considerar una inmunidad, porque la inmunidad es para los agentes diplomáticos y consulares y el Estado frente a otros estados. Fuero. El fuero es una prerrogativa de carácter procesal. Repito, prerrogativa de carácter procesal que permite que ciertos servidores públicos sean juzgados por autoridades que normalmente son pares frente a ellos. ¿Qué es lo que se busca aquí? Que como quiera que se trate de servidores públicos, en algunos casos pueden tener poder, no se vaya a presentar un caso de que se afecte la imparcialidad de la administración de justicia. Entonces, frente a ciertas personas que tienen un fuero constitucional o legal, van a ser investigados por una autoridad similar o equiparable a la autoridad que ellos tienen. Existe un fuero constitucional y legal. Vamos a ver el primero, fuero constitucional. El fuero constitucional está regulado en el artículo 235 y subsiguiente. Por ejemplo, frente al presidente de la República, el presidente de la República será exclusivamente juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo sucede con los ministros del despacho, Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los agentes del Ministerio Público, con acusación de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía los acusa y la Corte Suprema de Justicia los juzgará. Frente al presidente de la República deben recordar que primero debe ser acusado, y quien debe acusar al presidente de la República es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Una vez sea acusado el presidente, quien debe juzgarlo, el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia. Fíjense ustedes cómo aquí aplica el fuero constitucional. No podemos pensar que aun cuando la ley es igual para todos, en tratándose del presidente o altas dignidades del Estado, se aplique, por ejemplo, que un presidente sea juzgado por un juez municipal, o que un presidente sea juzgado por un juez penal de circuito, o por un tribunal de un departamento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una figura con bastante poder, quien debe ser juzgado e investigado por otra autoridad con un poder igual o incluso superior. En este caso se presenta ese fuero constitucional no como una discriminación, sino como algo razonable para evitar que se presente imparcialidad en la administración de justicia. Este fuero, conforme al parágrafo del mencionado artículo, una vez el funcionario se ha separado del cargo, se mantiene solo respecto a las conductas que se relacionen con las funciones desempeñadas. Es decir, el fuero solamente aplica frente a las funciones desempeñadas en el ejercicio del cargo. Mientras esté ejerciendo el cargo, por ejemplo, del presidente, será acusado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y será juzgado por la Corte Suprema mientras esté en el cargo. Una vez deje el cargo, pues pasa a ser una persona común y corriente. En cuanto a los congresistas, también se presenta un fuero, porque quien investiga a los congresistas y quien los juzga es la Corte Suprema de Justicia. Aquí la Corte va a tener una sala que se convierte en fiscalía y va a tener una sala que se convierte en juez. El proceso que rige a los congresistas de la Ley 600 del año 2000. Los militares también tienen un fuero penal militar que es de carácter constitucional. Hay un fuero legal también, que es de menor jerarquía que el fuero constitucional y aplica también para ciertos servidores públicos que dependiendo el fuero que tengan, pues van a ser investigados por autoridades también que tengan un poder similar o igual, o que permitan por lo menos que la administración de justicia se pueda ejercer de forma imparcial. Por ejemplo, los jueces cuando cometen delitos, quien debe juzgar al juez no va a ser un juez de la misma categoría. Quien debe juzgar a un juez tiene que ser un tribunal
dentro de la jurisdicción donde se cometa la conducta y va a ser acusado por un fiscal delegado ante el tribunal. Es decir, no va a ser cualquier fiscal local quien va a acusar a un juez que comete una conducta, tratándose de un juez municipal o un juez de circuito. Si por ejemplo la conducta la llegase a cometer un magistrado, quien debe juzgar al magistrado será la Corte Suprema. Fíjense ustedes que siempre va a haber alguien superior que debe garantizar la imparcialidad. Bueno, hasta aquí terminamos con el foro legal. Damos finalizado entonces a los ámbitos de validez temporal, espacial y personal. Esta diapositiva la voy a cargar en Splavia. Les he hecho algunas, les he adicionado algunas cosas, sobre todo la jurisprudencia que espero que se lean, en particular esta jurisprudencia sobre la cual posiblemente va a versar un taller. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden plantearla, yo estaré dispuesto a resolverla. Recuerden que las preguntas e inquietudes deben ser planteadas sobre todo en el lapso del tiempo donde se cargue este video, es decir, durante esta semana estaré yo presto a responderles cualquier inquietud, cualquier sugerencia. Espero que se encuentren bien y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Comenten el video, planteen dudas, inquietudes, sugerencias, porque eso hará parte de la nota. Entonces espero que estén bien, que pasen buen día. Hasta luego.